Los resultados electorales en lo que a asambleístas se refiere todavía están incompletos, faltan revisiones, impugnaciones. Por lo tanto, vamos a hablar del tema más en términos generales con Patricio Donoso, quien podría ser uno de los asambleístas de oposición representando a Creo, es el director nacional de Pichincha. ¿Cómo está, arquitecto? Buenos días. Primero, su comentario de las elecciones, del resultado. Jorge, buenos días. En efecto, los resultados parciales nos dan un bloque legislativo de más o menos 16 a 20 asambleístas. ¿Que serán utilizados para hacer oposición? Oposición seria. ¿Qué se entiende por oposición? Oposición seria significa, a pesar de que es verdad de perogrullo, apoyar lo positivo y no lo negativo. Pero en términos políticos significa hacer una nueva política que a su vez lleva implícito el respetar a la opinión ajena y exigir que se respete la nuestra. En otras palabras, Guillermo Lasso se constituye en el principal líder de la oposición en este momento. Otros líderes históricos vemos que están con votaciones muy pobres, en tanto que el movimiento Creo, que yo lo presido, ha tenido en su primera participación electoral, estimado Jorge, un resultado importante. 1 de cada 4 ecuatorianos confió en el movimiento Creo, confió en Guillermo Lasso, le dio una importante votación, a tal punto que se convierte en el segundo líder nacional del Ecuador, en el primer líder de oposición. Y contestando puntualmente a su pregunta, una oposición seria significa hacer planteamientos, plantear proyectos de ley que le saquen al país de la pobreza. No nos olvidemos que nuestro principal enemigo es la pobreza, el desempleo, la desazón. Y vamos hacia allá a la Asamblea. Y yo... Ahora, Lasso, en su primera reacción al resultado de las elecciones presidenciales, se mostró lo que mucha gente consideró como excesivamente conciliador, como que quisiera que no lo vean como un líder de la oposición. Yo más bien considero que se lo ve luego de la presentación de la noche, felicitando al adversario, lo cual le da esa postura de la credibilidad que debe tener un político, la dignidad. Es que no solamente hay que aceptar los resultados electorales, Jorge, hay que ser dignos en la derrota y en el triunfo. Sí. Y Guillermo Lasso ha felicitado y acto seguido ha manifestado que va a inaugurar, y yo voy a colaborar en aquello, va a inaugurar la oposición en este nuevo régimen, en este nuevo periodo presidencial, va a inaugurar la fiscalización también, porque no ha habido, y frente a ello, pues, el Ecuador ve con buenos ojos que un líder respetuoso, de talento, con dignidad, esté precisamente al frente de la oposición. Ahora, el gobierno parecería tener, aunque no lo ha dicho, pero parecería tener dos proyectos a corto plazo. El primero, la ley Mordaza. Sí. Y en segundo lugar, la reelección indefinida para la perpetuación del señor Correa. Posición del Creo. En cuanto a lo primero, yo en campaña ya manifesté mi total oposición al texto tal y como está, inherente a la ley de comunicación. Ajá. Y me opongo porque es una ley Mordaza, tiene una serie de impedimentos a la accionar de ustedes, los legisladores. ¿Y cuál era los periodistas? Los periodistas, perdón. ¿Y cuál era mi argumento? Que solamente a través de ustedes, los periodistas, la opinión pública, el país, pudo enterarse de casos clamorosos de corrupción. Si uno hubiese sido por ustedes, por la prensa libre, no sabríamos del caso USAC, no sabríamos que un señor se tragó unos cheques, no sabríamos de la narcovalija. Por lo tanto, tiene que ser respetada la acción profesional de los periodistas. Y yo he leído el texto tal y como está. Aparte de que el acuerdo prelegislativo que hicieron, bajo el comando de Fernando Cordero como presidente de la Asamblea y otros líderes de la legislatura, no va a ser obedecido aparentemente por el régimen, porque ya dijo Rafael Correa hace pocas semanas o meses que él no firmó ese acuerdo. O sea, Creo se va a oponer terminantemente a la ley Si Mordaza. es que el texto va como está hasta ahorita, sí, Jorge, esa es mi respuesta lacónica y directa. Voy a pretender, si soy legislador, y ojalá así sea, voy a pretender hacer los cambios que ameriten, si es que yo le propongo una mejor idea. Dígame. Proponer el archivo de ese proyecto. ¿Sí? Toda ley de comunicación es, por definición, amordazante. Eso lo han dicho la presidenta del Brasil, señora de izquierda, el presidente del Uruguay, de izquierda. Así es decir, no hay manera de hacer una ley de comunicación que no sea amordazante. Proponga el archivo. Yo acepto su propuesta porque me parece razonable, más allá de que otros legisladores ya lo hicieron. Tiene que archivarse algo que es negativo, tiene que archivarse algo que es mordaza. Por lo tanto, Guillermo Lasso dijo en la campaña que él vetaría esta ley de llegar a ser presidente si es que se la aprueba tal y como está. Yo, en términos legislativos, veto esa ley, y veto podría significar claramente el pedir el archivo. Perfecto. El tema de la reelección indefinida de Correa. Yo no estoy de acuerdo con la reelección, ni siquiera en esta, en el sentido de que pretérитamente en el Ecuador, históricamente, no se ha establecido en las constituciones de la reelección inmediata, precisamente porque invita al abuso de poder, invita al uso y abuso
uso de los bienes del Estado. ¿En esta elección hubo abuso de poder? Sin duda alguna, usted lo sabe y todos los gobiernos lo saben. ¿Hay alguna manera de que la oposición, aún si se uniera, pudieran evitar que el gobierno pase la reforma? Vamos a tratar de hacerlo, sin duda. Yo no puedo dar una respuesta lacónica de sí o no, porque no sabemos cómo está conformada la Asamblea todavía, y aun cuando estuviese conformada como se supone estará, nuestra actitud, nosotros respondemos por nuestros actos, y mi actitud como legislador será proponer hacer las cosas bien, y no es hacer las cosas bien el atropellar procedimientos. Yo creo que y Guillermo Lasso lo propuso, creo que la reelección inmediata no es buena para la democracia en el Ecuador, como no lo es en ninguna parte del mundo. Que yo no estoy hablando de reelección inmediata, que ya hay de hecho en el Ecuador, porque Correa fue elegido por tercera vez. Yo hablo de la reelección indefinida, la perpetuación. Sería un absurdo. La reelección indefinida precisamente rompería lo que en Angostura lo dijo Bolívar, que la única forma de tener democracia es la alternabilidad. El pueblo, aquel que tiene siempre a un solo gobernante, se acostumbra a obedecer y el gobernante a mandar por siempre, y eso no es democrático. Creo tratará de absorber otros grupos políticos de oposición que en las elecciones del 17 tuvieron muy mal resultado. Porque nosotros somos un movimiento abierto, no trataremos de absorber. Sin embargo, si alguien quiere unirse a la actitud de una oposición racional, frontal, eso sí, exigiendo respeto, que se una, pero tratar de absorber, no, porque no es nuestro estilo. Absorber me refiero en términos positivo, es decir, de llamar y decirles, señores, ustedes no representan nada, nosotros algo representamos. Bueno, seremos respetuosos de otros bloques legislativos pequeños, seremos respetuosos. Si quieren unirse a nuestra acción, estarán invitados. Pero por supuesto, no nos quite el sueño aquello. Lo que nos quita el sueño es la pobreza. Es tener el 60% de la población económicamente activa en el Ecuador entre desempleados y subempleados. Nos atormenta el saber que crecieron de 1 millón a 2 millones los pobres que reciben el bono de la pobreza. Nos atormenta saber que no se firman acuerdos comerciales y que no se generan nuevas oportunidades. Por eso es que nuestro movimiento se llama Creando Oportunidades. Nos enerva, nos asusta saber que en el Ecuador cada vez el salario alcanza para menos. Eso es lo que nos preocupa. Ahora, el tema legislativo lo manejaremos con inteligencia, con sobriedad y con dignidad. ¿Lasso apunta al 2017? Guillermo Lasso, cuando renunció al banco el 7 de mayo del año anterior, dijo que lo hacía para siempre. Él no va a volver a ser banquero, como algún iluminado por allí lo dijo. Él renunció a la banca y decidió dedicarse a la política el resto de sus días. Yo aspiro a que Guillermo Lasso, sé que va a continuar en política, aspiro a que sea quien lidere al Ecuador en el próximo periodo presidencial. Arquitecto, gracias por haber estado aquí. Gracias a usted. Patricio Donoso, el líder del Creo, el movimiento Creo en Pichincha y aparentemente legislador nacional electo.